Muy bien, una vez más, bienvenidos a todos ustedes esta mañana. Continuamos con nuestras clases de consejería bíblica. Esta mañana es la segunda lección que tendremos sobre cómo la teología es base, fundamento esencial para la consejería bíblica. El domingo pasado estuvimos hablando de la importancia de los atributos de Dios para poder aconsejar a alguien que tiene problemas. Esta mañana estaremos viendo la suficiencia de las Escrituras. Estaremos viendo la suficiencia de las Escrituras y para ello vamos a empezar con una historia. Voy a leerla otra vez porque no quiero perder algunos detalles, pero esta historia nos va a ayudar para a lo largo de la lección poder pensar cómo ayudar a esta persona o poder pensar si las Escrituras tienen ayuda o tienen respuestas a los problemas que esta persona está teniendo. La leo para ustedes. Ella se llama Trenjan. El consejero está relatando esta historia y él dice: ella vino a nuestra primera reunión con la esposa de su pastor. Durante años, Trenjan había estado muy involucrada como miembro del grupo de jóvenes de la iglesia. Ella era bonita, activa, divertida y artística. Las personas se sentían naturalmente atraídas por su cálida personalidad, su genuino afecto por las personas y su increíble capacidad para tocar el piano clásico a la perfección. Aunque Trenjan siempre había sido algo introvertida, se había vuelto retraída y distante durante el último año. Era una joven genuinamente cariñosa, pero últimamente parecía fría con la gente y a menudo nerviosa. Durante meses, las personas en la iglesia habían tratado de atravesar esa fuerte barrera que la rodeaba, pero Trenjan no le mostraba a nadie sus verdaderos sentimientos. Sus padres asistían a otra iglesia de la ciudad y no estaban interesados en que les preguntaran sobre el comportamiento de su hija. Por ello, aunque sus amigos en la iglesia estuvieran preocupados, no tenían idea de lo que estaba pasando, hasta que un día sus preguntas recibieron respuestas. La mejor amiga de Trenjan era Rebeca, la hija de su pastor. Una tarde, Trenjan se estaba cambiando de ropa en la casa de Rebeca cuando ésta entró accidentalmente en el cuarto. Solo estuvo en la habitación por un segundo, soltó una disculpa y se fue. Pero ese momento bastó para que Rebeca viera líneas sangrientas en los muslos de Trenjan. Trenjan le pidió que no se lo dijera a nadie, pero Rebeca le contó a su madre lo que había visto. La madre de Rebeca supo de inmediato la razón por la que habían marcas en las piernas de Trenjan, pues cuando ella era mucho más joven también había experimentado el cortarse la piel. Ella se acercó a Trenjan y pudo persuadirla de que necesitaba hablar con un consejero y obtener ayuda. Entonces, por un momento y con esta historia en sus mentes, siendo usted el consejero bíblico de Trenjan, ¿qué le diría? ¿O qué fuentes, recursos usaría usted para ayudar a una joven que se está cortando su piel? La Biblia tiene respuestas y la Biblia puede ayudar a Trenjan, pero necesitamos hablar con ella, buscar información y saber por qué ella está teniendo este tipo de comportamientos. Recordarles en este momento el diagrama del árbol que nuestro hermano Enrique nos enseñó, donde el sol está haciendo presión en el corazón y ese corazón que está lleno de deseos y anhelos emite un comportamiento que es lo que la gente puede ver. Este comportamiento va a tener consecuencias y solo la cruz de Cristo puede ayudar para que esta joven pueda experimentar el cambio. ¿Qué pasajes de la Biblia ocuparíamos? ¿O necesitamos la Biblia o vamos a otros recursos?
Esta mañana quiero ayudarles a ustedes a afirmar sus convicciones sobre la Biblia como la suficiente información necesaria para poder ayudar a Trenya. Y vamos a hacerlo a través de 5 preguntas. Vamos a ver primero para qué es suficiente las Escrituras. Vamos a ver qué es la suficiencia de las Escrituras, por qué es importante la suficiencia de las Escrituras y en último lugar, cuáles son las categorías de la suficiencia de las Escrituras. Ahora, antes de entrar a las preguntas, tenemos que recordar y afirmar que la Biblia es suficiente para las personas aún con problemas físicos. Problemas físicos comprobados, problemas físicos con diagnósticos no comprobados, problemas físicos que contribuyen a sus decisiones también de conducta. Y puede ser que esto no esté de acuerdo con algunos consejeros cristianos. Llámese consejeros cristianos aquellos que no creen que la Biblia es suficiente para la consejería bíblica. Tal vez es bueno recordar aquí que llamamos consejeros bíblicos aquellos que creen que la Biblia es suficiente para aconsejar todo tipo de situación. Y llámese consejeros cristianos, consejería cristiana, consejería no bíblica, por así decirlo, aquellos que aún siendo protestantes, siendo evangélicos, creen que la psicología no como ciencia, sino como religión, tiene algunas cosas que pueden ayudar al cuidado del alma. Nosotros, consejeros bíblicos, nosotros que creemos que la Biblia es el recurso necesario y suficiente para ayudar a los problemas de las personas, creemos que la Biblia es suficiente para los problemas físicos comprobados, con diagnóstico no comprobado y que contribuyen también estos problemas físicos a algunas decisiones de conductas. La Biblia es suficiente para personas que sufren de un pasado doloroso, como por ejemplo el abuso de una niña o de un niño, o un niño que es arrastrado por una madre a unos contactos sexuales con diferentes tipos de hombres. La Biblia es suficiente y la Biblia puede ayudar a estas personas. Ahora, hoy sí, número 1, ¿para qué es suficiente la Biblia? Algunas personas ven la suficiencia de las Escrituras como la imagen que está aquí atrás. Ellos dicen, la Biblia es suficiente para ser salvo, para la vida de la iglesia, para la oración, para el devocional o para preparar sermones. Pero la Biblia no es suficiente para los problemas matrimoniales, autoestima, anorexia, bulimia, ansiedad, depresión, educación, comunicación, alcoholismo, depresión, temor, enojo. Y podríamos hacer una lista gigantesca en este lado una lista gigantesca, pero en este lado probablemente la lista siempre se quedaría muy corta. Nosotros no creemos que la suficiencia de las Escrituras o que la Escritura sea suficiente para tan pocas cosas. Nosotros creemos que la Biblia tiene las respuestas a las preguntas o a las interrogantes o a los problemas que las personas tienen. Pero para eso tenemos que entonces entender qué es la suficiencia de las Escrituras. ¿A qué se refiere la doctrina, la enseñanza de la suficiencia de las Escrituras? Hay una definición corta que les he puesto ahí para que la podamos discutir y podamos ampliarla y mejorarla un poquito más. Y esta definición es de Heath Lambert. Él fue presidente por muchos años de la Asociación de Consejeros Bíblicos Certificados. Actualmente no es el presidente, pero por mucho tiempo él fue el presidente. Y él en su libro, La Teología de la Consejería Bíblica, define la suficiencia de esta manera. La Biblia contiene todo lo que necesitamos para conocer la voluntad de Dios y vivir una vida agradable delante de Él. Me gusta esta definición porque es sencilla y práctica. Podemos ampliarla y podemos mejorarla. Y en lo personal, añadiría las palabras de Wayne Grudem
cuando él habla de que la suficiencia de las Escrituras, quiere decir que la Biblia contiene las palabras de Dios que él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención. ¿Qué es la suficiencia de las Escrituras? Lo que Lambert ha dicho, y yo le añadiría que la Biblia contiene todo lo que necesitamos, y todo lo que necesitamos es las palabras de Dios, las mismas palabras de Dios que nos ayudan a conocer la voluntad de Dios, a conocer quién es Dios y a conocer cómo puedo vivir una vida agradable delante del Señor. Eso es la suficiencia de las Escrituras de una manera práctica y sencilla. La Biblia tiene toda la información necesaria, toda la información que necesitamos para conocer a Dios y vivir una vida que le agrade a Él. Partiendo de esta definición, volvemos otra vez a la suficiencia de las Escrituras, que por un lado creen que solo es para las cosas espirituales, pero las cosas diarias de la vida no es suficiente. Estaríamos cometiendo un error, porque la Biblia no tiene el propósito de convertir a una persona en doctor, en ingeniero, en mecánico, en albañil, etc. La Biblia tiene el propósito de comunicar quién es Dios y ayudarle a esta persona a vivir para la gloria del Señor. Muy bien, sigamos con la tercera pregunta. ¿Para qué? Dijimos en primer lugar, ¿para qué es suficiente la Biblia? Nosotros creemos para todos los problemas que las personas puedan enfrentar. ¿Qué es la suficiencia de las Escrituras? Con el contenido necesario para conocer la voluntad de Dios y vivir una vida piadosa. Ahora, ¿por qué es importante la suficiencia de las Escrituras? La tercera pregunta de esta mañana. ¿Por qué es importante la suficiencia de las Escrituras? Número uno, revela dónde está depositada nuestra confianza. Revela dónde está depositada nuestra confianza. En la sabiduría del mundo, en la sabiduría de la psicología secular, en la sabiduría propia o en la sabiduría de Dios. Es interesante que todos los libros que hablan acerca de la psicología radican en la sabiduría de un hombre. El mayormente conocido, el más famoso, Freud, un drogadicto que se divorció de su esposa y al final parece que se suicidó, es, por así decirlo, el padre de la psicología y es la fuente de toda la sabiduría o del inicio de la mayor sabiduría humana que los psicólogos ocupan para ayudar a los problemas del alma. Si yo creo que la psicología es la fuente de las respuestas a los problemas de mis aconsejados, estoy diciendo dónde está depositada mi confianza. Personalmente, como lo decía James Adams, si mal no recuerdo, no confiaría mis problemas a un pecador. No confiaría mis problemas a un pecador, a la sabiduría de un pecador. Y aquí quiero aclarar, no es que los consejeros bíblicos no pecamos, pero los consejeros bíblicos obtenemos las respuestas a las preguntas o a las interrogantes de nuestros aconsejados de la Biblia. ¿Por qué? Porque el que creó la Biblia, el que hizo la Biblia, Isaías dice que es el consejero, y la Nueva Traducción lo traduce consejero maravilloso. La fuente de toda la sabiduría es Él. Entonces, si yo tengo problemas, su sabiduría es la sabiduría perfecta, la sabiduría exacta que puede ayudar a mis problemas. ¿Por qué es importante la suficiencia de las Escrituras? Porque revela cuál es la fuente de nuestra autoridad, Freud o la Biblia. Revela la calidad de nuestros recursos. Provee también un consuelo firme y seguro. No tenemos que inventar nuestra propia sabiduría. No tenemos que apoderarnos de la sabiduría de la terapia secular. Podemos ir a las Escrituras y encontrar algo que decir a nuestros aconsejados, lo cual sería la palabra de Dios suficiente para ellos. Cuarta pregunta.
¿Afirma la Biblia por sí misma ser suficiente? ¿Afirma la Biblia por sí misma ser suficiente? Y podemos decir, claro que sí. Porque la Biblia enseña que ella misma tiene todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Número uno, para guiar nuestro caminar. Salmo 119, 105 que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cuál es el punto? La palabra de Dios tiene la información necesaria para iluminar, para guiar mi caminar. Decirme dónde tengo que poner el siguiente paso. Decirme dónde puedo poner el siguiente paso. La Biblia tiene todo lo que necesitamos para instruir a nuestros hijos. Deuteronomio 6, 6 al 7, ustedes lo recuerdan. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Más de 600,000 soldados están a punto de conquistar la tierra prometida. ¿Cuál es la información más necesaria que ellos tienen que tener para alcanzar el objetivo de conquistar la tierra prometida? No es información acerca de guerra, no es información acerca de cómo construir casas. La información más precisa para lograr sus objetivos es la palabra de Dios, la ley. Para ellos en ese momento el Pentateuco. Así que Moisés le dice, van a ir a una tierra donde hay muchos ídolos, donde hay gente pagana, pero algo que tienen que saber ustedes y todos sus hijos, la ley, la palabra del Señor. Y eso es aplicable hoy en día también a nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos para instruir a nuestros hijos? ¿Cuál es la información más necesaria que ellos deberían de tener? Nosotros no solo tenemos el Pentateuco, nosotros tenemos 66 libros de la Biblia. La Biblia tiene todo lo que necesitamos para acercarnos a Cristo. ¿Recuerdan 2 Timoteo 3, 14 y 15? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y de que desde la niñez has sabido las Escrituras. Observen esto, las cuales, ¿quiénes? Las Escrituras, ¿qué pueden hacer? Pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia tiene toda la información necesaria para guiar a un niño si es necesario. A un niño si es necesario a la salvación. Tenemos entonces todo lo que necesitamos en la Biblia para acercarnos a Cristo. No necesitamos añadirle más, ni no necesitamos disminuir lo que ya tenemos. ¿Saben qué? Eso acerca del divorcio está como muy legalista. Disminuyámosle un poco. ¿Saben qué? El rol de la mujer en la iglesia, si fuéramos más abiertos, tendríamos más gente. Si fuéramos más inclusivos, tendríamos más personas. No, la Biblia tiene todo lo necesario para acercarnos a Cristo, así como está. Nuestro trabajo es leerla, entenderla, explicarla y aplicarla. Así, los resultados son del Señor. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3 nos dice que la Biblia es suficiente para ayudarnos a ordenar nuestros afectos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todos los días debemos tomar decisiones en cuanto al objeto de nuestra mayor deleite. Un alma que es feliz en las cosas de Dios puede superar tremendos obstáculos en su vida. Eso es importante. La Biblia explica nuestra identidad en Cristo Jesús. Lo más importante cuando tenemos a un aconsejado enfrente no es lo que ellos dicen que son, porque puede haber dos extremos.
Por una parte ellos pueden decir, yo soy sumamente pecador, yo no voy a lograr el cambio. Pero por otra parte ellos pueden decir, yo no cometo pecados, yo no necesito cambiar. Entonces no nos importa tanto lo que ellos dicen que son. Lo más importante es lo que las Escrituras dicen que son. Por ejemplo, viene un hombre que acaba de ir a un velorio y regresa a su trabajo, está frente a sus compañeros y viene contento, viene alegre, viene feliz, viene sonriendo. Al parecer, lo que él piensa de sí mismo está bien, porque está contento, está feliz, no tiene problemas, puede trabajar y desarrollarse bien. Pero alguien le pregunta, oye, ¿por qué estás tan feliz y tan contento? Bueno, vengo de un momento histórico en mi vida. Hoy va a cambiar el antes, hoy va a ser diferente. Va a haber un antes y un después. Hoy empieza una nueva etapa en mi vida. Vengo del entierro de mi peor enemigo. Él piensa que está bien, pero él tiene serios problemas en su corazón. Él tiene serios problemas en su corazón que necesitan urgentemente ser atendidos por un consejero bíblico, por la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia que somos nosotros? Hijos del Dios viviente. ¿Qué dice la Biblia que somos? Perdonados por la gracia del Cordero. ¿Qué dice la Biblia que somos? Redimidos por el poder de Dios, adoptados en la familia del Padre, unidos con Cristo en su muerte. Y la lista sigue de toda la Biblia, de todo lo que la Biblia dice que nosotros somos. Pero por otra parte también está que somos pecadores, somos inclinados al mal, tenemos un corazón que nadie lo conoce, tenemos un corazón de donde salen las guerras. Así dice la Biblia y así nos describe a nosotros. Eso es lo que nosotros somos. Ahora, ¿por qué es importante la suficiencia de las Escrituras? ¿Afirma la Biblia ser suficiente? Claro que sí. Ella dice que tiene todo lo necesario para transformarnos a la imagen de Cristo. ¿Qué dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Segunda de Pedro 1:3, un pasaje muy usado en la consejería bíblica. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Salmos 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Segunda a los Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que se entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? La Biblia tiene todo lo necesario para transformarnos a la imagen de Cristo. ¿Usted quiere ser un doctor? Necesita entonces un libro para convertirse en un doctor. ¿Usted quiere ser un mecánico, un albañil? Necesitan la instrucción que lo lleve a convertirse en eso. ¿Usted quiere cumplir el propósito principal de su vida aquí en la tierra? Necesita la Biblia. Usted necesita resolver los problemas diarios que tiene en la vida, cualquiera que sea. No necesita la información de Freud, no necesita la sabiduría de Freud. Usted necesita la sabiduría del consejo maravilloso. Hermanos, de alguna manera es hasta lógico. ¿Quién es más sabio? ¿Quién conoce todas las cosas? ¿Quién tiene el poder para hacer que esa información pueda cambiar el corazón de una persona? La sabiduría de Dios es maravillosa, es perfecta, es eterna, es completa. La sabiduría del hombre, la sabiduría propia, no tiene la capacidad que tiene la sabiduría del consejero maravilloso. Muy bien, seguimos. Cuarta pregunta o quinta pregunta. ¿Cuáles son las categorías de la suficiencia? Y vamos a dividir las categorías de la suficiencia en 4. Suficiencia progresiva, completa, formal y material. Y nos vamos a detener un poquito en la suficiencia material. ¿Qué significa la suficiencia progresiva?
La suficiencia progresiva significa que la cantidad de revelación que el pueblo del pacto de Dios tiene en cualquier momento de la historia redentora es suficiente para que ellos en ese momento específico puedan vivir una vida que agrada a Dios. Y por un momento piensen los patriarcas, empezando por Adán. Adán no tenía revelación escrita. ¿Qué era lo que Adán tenía? La voz, las conversaciones que pudo tener con Dios. Esa revelación que él recibió en ese momento era suficiente para conocer a Dios y agradar a Dios en todo lo que él hacía en su vida. La respuesta es sí. Vayamos un poquito más adelante con Noé. Noé tenía el Pentateuco por lo menos, no lo tenía. ¿Qué era lo que tenía? Lo que había conversado con Dios. Era suficiente para él, ese conocimiento que tenía de Dios y de su voluntad, agradarle y vivir para la gloria de él. Podemos decir que sí. El mismo pueblo de Israel antes de recibir el Pentateuco no tenía el libro de Moisés dividido en 5 capítulos, no lo tenía. Tenía la tradición oral que le ayudaba a conocer a Dios y a vivir para la gloria de Dios. Más adelante, ya el pueblo de Israel, después del 1445, ya tiene su primer revelación escrita. Y esa revelación era suficiente para conocer y agradar a Dios. Y así a medida se fueron añadiendo libro por libro hasta llegar a lo que hoy en día es nuestra Biblia. 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. ¿Es suficiente la revelación que hoy tenemos para conocer a Dios y hacer su voluntad? Otra vez, la respuesta es sí. Y de hecho, viendo la suficiencia progresiva, lo que tenía Adán, Noé, Abraham, el pueblo de Israel después de salir del desierto, la iglesia neotestamentaria y nosotros, ¿quién tiene mayor responsabilidad ante la revelación? Nosotros, porque no hay ningún pueblo que haya tenido tanta revelación escrita como la que tenemos nosotros. En el pasado no tuvieron una revelación completa, no tuvieron la revelación completa. Nosotros hoy en día la tenemos mayor responsabilidad que ellos. ¿Qué queremos decir con respecto a la suficiencia completa? La suficiencia completa significa que la realización de la obra de redención de Dios conduce al cierre del canon cristiano y a la finalización de la revelación. En otras palabras, no necesitamos añadirle más. Ya tenemos lo que necesitamos, lo suficiente. Ya está completa la revelación. Eso lo encontramos en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. No hay otro fundamento, no podemos añadir más. Ese es el fundamento. Tenemos que construir encima del fundamento. Hacemos las azapatas, los zanjos y no construimos más fundamento encima de ese. Construimos más paredes, construimos techos, ventanas, porque el fundamento ya fue dado. La palabra de Dios que tenemos es el fundamento y solo tenemos que construir piedra sobre piedra encima de ella. No hay nueva revelación. Creo que el hereje Guillermo Maldonado en la otra ocasión dijo de que lo que los apóstoles contemporáneos dicen es lo que va a ayudar a la iglesia actual a realizar y cumplir los propósitos que Dios tiene para la iglesia. Y que la Biblia es obsoleta y no tiene el suficiente poder como para ayudarle a la iglesia a alcanzar lo que ellos tienen que alcanzar. Qué horrible, qué bajo concepto de las Escrituras. Qué nivel de arrogancia, orgullo, prepotencia, perdonen la palabra, brutez. Pensar que yo tengo una sabiduría mayor que de las Escrituras. Pensar que yo tengo poder sobre el poder que tienen las Escrituras. Tenemos el fundamento y tenemos que construir sobre ese. Apocalipsis 22, 18 al 19 es claro. Si alguno añade a estas cosas, Dios va a traer juicio sobre ellos. Si alguno quitare de esta profecía, Dios va a quitar su nombre del libro de la vida. Ya está todo, ya está completo.
Hebreos 1 del 1 al 2 también es claro. Dios hablando de muchas veces y de muchas maneras, por muchas personas y de muchas formas, sueños, visiones, etcétera, en otro tiempo, en el tiempo pasado, a los padres por los profetas. Hay un contraste aquí de muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Pero dice, en estos postreros tiempos, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. El auditorio cambió, la manera cambió, ya no es de muchas maneras, de muchas formas, ahora es por el Hijo y nos ha hablado. Ya está completo, ya no falta más. Estaba pensando en este pasaje cuando lo estaba anotando. O sea, tenemos al Hijo, lo tenemos todo. Lo conocemos a Él, conocemos lo que Él quiso revelarnos y decirnos que más necesitamos. Él es el Dios vivo, el Dios sabio, el Dios todopoderoso. Él dejó la revelación escrita que tenemos, es suficiente. No necesitamos más. El problema es que no queremos estudiar, memorizar, aprender las escrituras. De hecho, algunos vinieron esta mañana y en su semana completa no abrieron la Biblia. De hecho, esta mañana, y yo por el tiempo se los estoy leyendo, pero esta mañana tal vez ni quieren abrir sus Biblias. Porque no hay interés, pasión, deseo a veces por conocer la palabra del Señor. Y eso nos va a llevar a un hoyo peligroso, a un mundo peligroso. Y cuidado, hermanos, podemos pensar, estamos en una iglesia de sana doctrina. Pertenezco a la facultad de un seminario de sana doctrina. ¿Y qué? ¿Qué te garantiza eso? ¿Qué te garantiza eso de que termines fiel esta carrera, de que avances y culmines la carrera bien? Es que mi papá es Carlos Montoya. ¿Y qué? ¿Y qué? No, es que el pastor es el presidente de CEPE. ¿Y qué? El papá de Judas no era Carlos Montoya. Perdón, el líder principal de Judas no era Carlos Montoya. El líder de Judas era Cristo. Pero Judas se descuidó. Descuidó las escrituras, descuidó la palabra del Señor. Como consejeros bíblicos tenemos la suficiencia completa. Y algunos de ustedes pensarán, y quiero recalcar eso, aunque ya lo hemos dicho, pero esa lección de consejería bíblica deberían darla solo a los diáconos, porque ellos son los que deben de aconsejar, ellos son los que tienen que trabajar. Yo te pregunto esta mañana, ¿eres mamá? ¿Tienes hijos? ¿Han llegado a ti con preguntas? ¿Te han preguntado, mamá, qué significa esto? Mamá, ¿cómo se reproducen los seres humanos? Mamá, ¿por qué no me puedo casar con mi hermano? Mamá, ¿por qué no me puedo casar con mi primo? Tienen preguntas. Y nosotros, los padres, somos los responsables de tener respuestas para ellos. ¿Qué les vas a contestar? Vaya, pregúntele al pastor Jimmy. No puedes en ese momento. Tienes que hablar con él y decirle las respuestas que tú tienes en ese momento a la mano. Y si no tienes, obviamente vas, las buscas y después hablas con ellos. Todos somos llamados a ser consejeros bíblicos. El llamado de la consejería bíblica es para todos. Tú tienes 3 meses de estar viniendo a la iglesia. Creo que eso es muy profundo para mí. No, es necesario que conozcas esto. Tienes un esposo, tienes una esposa, tienes que aconsejarla. Tienes que aconsejar a tu marido. Tienes compañeros en tu trabajo. Tienes que aconsejarlos. Dios quiera que te aborden a ti. Dios quiera que se den cuenta que eres miembro de la iglesia Betania. Y si tienes buen testimonio, nos gustaría que se dieran cuenta que tú eres miembro de la iglesia Betania. Si tienes un mal testimonio en tu trabajo, ni digas que eres miembro de la iglesia Betania. Pero si tienes buen testimonio, te van a buscar, te van a llamar. Y tú vas a tener que tener respuestas en ese momento para ellos. Por eso, queridos hermanos, que estamos esta mañana en este lugar, tenemos una responsabilidad enorme de conocer las Escrituras, conocer la palabra de Dios, meditar en ella, estudiarla en ella. El conocer la Biblia no es solo para los que predican, no es solo para los ancianos, no es solo para los diáconos, no solo es para los que sirven, es para todos, es para todos. Tú necesitas conocer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis.
El texto que tenemos es completo, el texto que tenemos es suficiente. No estamos esperando más adiciones al canon para tener un texto suficiente. No es que tenemos un problema ante nosotros y vamos a la Biblia y ¿cómo quisiera que hubieran añadido algo más aquí? No, es suficiente. Tú tienes que conocerla, tú tienes que conocerla. Y en la suficiencia de las Escrituras, ahorita recuerdo, yo creo que era Sugel Michelin que hablaba acerca de esto. Wayne Grudem dice que la suficiencia de las Escrituras es las palabras de Dios. Las palabras de Dios. Tenemos las palabras de Dios que nos ayudan a conocerlo a Él y vivir una vida piadosa para Él. Pero esas palabras muchas veces vienen implícitamente o explícitamente. Muchas veces la respuesta que queremos saber, y ya lo vamos a ver con Trenjan, muchas veces la respuesta que queremos saber a ese problema no está explícitamente en un versículo. ¿Cuál era el problema de Trenjan? Se estaba cortando sus piernas, ¿no? Entonces tú no vas a la concordancia a decir cómo ayudar a una mujer que se está cortando las piernas. No vas a encontrar nada. Tienes que buscar en las Escrituras, conocer las Escrituras y encontrar los principios bíblicos que se encuentran ahí y aplicarlos a cada una de las situaciones. Pero no siempre vamos a encontrar una respuesta blanco y negro, por así decirlo, en nuestra Biblia. Tenemos que conocer las Escrituras. Tenemos que conocer las Escrituras. Bueno, suficiencia formal. ¿Qué significa la suficiencia formal? La suficiencia formal significa que las Escrituras contienen todo lo esencial para su propia interpretación. La suficiencia formal no significa que los cristianos nunca deberían consultar otras fuentes de información, como libros externos a la Biblia que hablan del tema en cuestión, comentarios o libros de temas X. De hecho, cuando la Biblia habla acerca de dones de enseñanza, como en Romanos 12:7, 1 Corintios 12:28, o en Efesios 4:11, cuando Él instituyó a pastores maestros, cuando Dios da estos dones, estos regalos a la iglesia de maestros, se sobreentiende que hay una enseñanza externa a la Biblia. Pero el punto de la suficiencia formal es que aún esa enseñanza fuera de la Biblia, aún esos libros que no son canónicos, tienen que sujetarse, tienen que estar o tienen que afirmar lo que la Biblia dice. No estamos diciendo que no vamos a ir a otros recursos. De hecho, si dijéramos eso, usted no debería estarme escuchando esta mañana, porque esto es extra a la Biblia. Pero usted está escuchando esta mañana y está evaluando que lo que yo estoy diciendo, la palabra de Dios también lo está afirmando. El objetivo de la suficiencia formal de las Escrituras es afirmar la autoridad de la palabra del Señor y asegurar todo uso de fuentes externas apunte a la autoridad de las Escrituras. Y para ir terminando, suficiencia material. ¿Qué significa esto? La suficiencia material de las Escrituras hace referencia al contenido real de las Escrituras y significa que la Biblia nos dice todo lo que necesitamos saber de Dios sobre cualquier tema. Y esta es la categoría muchas veces más controvertida. ¿Qué queremos decir con suficiencia material? Y los cristianos a veces dicen que las Escrituras son suficientes para la religión. ¿Se recuerdan el cuadro que vimos anteriormente? Ellos dicen, bueno, es suficiente para la religión, para la predicación, para la teología, pero la Biblia no es suficiente para reparar automóviles, no es suficiente para la plomería, no es suficiente para la cría de animales, para la odontología. Y por supuesto, muchos argumentan que no es suficiente para la ciencia, para la filosofía o incluso hasta la ética. Ahora, eso significa no comprender un aspecto importante. Ciertamente las Escrituras contienen información más específica, relevante para la teología que para la odontología, para poner un ejemplo. Pero la suficiencia en el contexto actual no es suficiencia de, y esta palabra es clave, información específica, sino suficiencia de palabras divinas. En otras palabras, la Biblia no es un compendio en el cual vamos a encontrar toda la información.
pero la Biblia es suficiente para encontrar la información que necesitamos para conocer a Dios. La Biblia, la Escritura, contiene palabras divinas suficientes para todos los aspectos de la vida. Es cierto, no podemos ir a las Escrituras y convertirnos en mecánicos. ¿Pero la Biblia es suficiente para un mecánico? Sí. ¿En qué sentido? La Biblia no le va a enseñar a él a convertirse en un mecánico. Él tiene que ir a estudiar para ser un mecánico. Pero la Biblia le va a decir cómo debe de comportarse en esta vida un mecánico. La Biblia no le va a enseñar que él puede llegar tarde a su trabajo. La Biblia no le va a enseñar que él tiene que irrespetar a sus jefes. La Biblia no le va a enseñar que él tiene que ser un mal empleado. Al contrario, hay mucha revelación, hay mucha información de lo que Dios quiere que conozcamos acerca del comportamiento y la vida que un mecánico debe de tener en su diario vivir. A eso nos referimos con la suficiencia de las Escrituras. Tiene las suficientes palabras de Dios, ya sea explícita o implícitamente. Tiene toda la información que necesitamos para conocer la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. Muy bien. Estoy pensando qué decir y qué no, porque ya vamos a llegar al tiempo y algunos se enojan cuando nos pasamos del tiempo. Los profesionales cristianos de la consejería que niegan la suficiencia de las Escrituras para su trabajo en general lo hacen por dos razones. Los cristianos psicólogos, ellos dicen, bueno, hay una aparente riqueza de recursos fuera de las Escrituras. O ellos dicen, la Biblia tiene limitaciones dentro de las Escrituras. Entonces, por un lado tenemos buena información o mucha información fuera de la Biblia, y la información que está en la Biblia es limitada. Pero la consejería bíblica no rechaza las fuentes externas de las Escrituras. Simplemente creemos que estas fuentes necesitan ser examinadas críticamente a la luz de lo que la Biblia enseña. La postura de la consejería bíblica es que hay mucha información verdadera que existe fuera de la Biblia, como la que se encuentra en la ciencia, por ejemplo. Y siempre repito esto. La consejería bíblica no rechaza en su totalidad la psicología. Pero la consejería bíblica rechaza toda la psicología que se ha vuelto en religión. Como James Adams lo dijo, que eso es en su mayoría. Si hay algo en la psicología que es ciencia, lo repito, si hay algo en la psicología que es ciencia, ¿y qué es ciencia? Es algo comprobable, algo que se puede observar, algo que se puede medir, algo que podemos ver resultados tangibles, plausibles. Pero algo subjetivo, eso no es ciencia, es religión. Prácticamente la psicología es otra religión. Entonces, cuando la psicología, su herramienta, cuando la psicología quiere ayudar a alguien en base a una religión, decimos no, que es en lo que se ha convertido mayormente hoy en día. Pero cuando la psicología ofrece información científica, podríamos usarlo. Hasta el día de hoy yo no conozco mucho acerca de la psicología, y para mí el mayor recurso que tengo para aconsejar a alguien es la Biblia, es la palabra del Señor. Creo que es suficiente, creo que no necesito más, pero no queremos ser dogmáticos en ese sentido. Entonces ellos dicen que hay mucha riqueza fuera de las Escrituras. Para mí eso es incongruente también, porque, como dije anteriormente, no puedo comparar la sabiduría de los hombres, cualquiera que sea, todas las mentes juntas. Pon a todos los psicólogos, pon a todos los que ayudan, los de trabajo social, todos ellos juntos, ponlos ahí juntos, que escriban un solo libro. Jamás podrán comparar ese libro comparado con el libro que tenemos, que lo hizo, lo creó el consejero maravilloso. Entonces no es cierto que afuera hay una aparente riqueza de información. En la Biblia tenemos toda la información que necesitamos.
Entonces ellos dicen también, los psicólogos cristianos, me refiero a psicólogos cristianos que no creen que la Biblia es suficiente para aconsejar a alguien, la Biblia no incluye entonces suficientes recursos para aconsejar bien. Algunos creen que los recursos bíblicos les falta información clave para cuidar a los aconsejados, por lo que debemos confiar en los valiosos recursos fuera de las Escrituras para llenar este vacío. Nuestros amigos están comprometidos con otros enfoques de la consejería que promueven estas tácticas de dos maneras. Una es referirse a información altamente técnica que no está incluida en las Escrituras. Y esto es importante porque nosotros creemos que debemos llamar todos los comportamientos como la Biblia lo llama. Y si tenemos a alguien que se está emborrachando, ese es un borracho porque la Biblia lo dice. ¿Y qué es lo que ha hecho la consejería cristiana? ¿Qué es lo que ha hecho psicología? Nombrar muchos términos. Y tienen libros acerca de los problemas supuestamente de las personas. Pero ese libro es actualizado cada 3 o 4 años y cambia constantemente. Lo que antes era una enfermedad ahora ya no es una enfermedad y así sucesivamente. Entonces ellos van a usar un lenguaje técnico. No necesitamos nosotros conocer un lenguaje técnico para ayudar a alguien. No necesitamos hablar con aquel hermano que no sabe leer y escribir de cómo es que funciona el corazón, de cómo es que el pecado original se convierte en un pecado específico. No necesito mucha información, necesito hablar con él. Y creo que esto lo leí de James Adams, dice que la consejería no es compartir información, es compartir sabiduría. La consejería no es compartir información, la consejería es compartir sabiduría. No quiero que la gente entienda y comprenda toda la información acerca de este caso. Quiero que entienda la sabiduría para mejorar, para cambiar lo que él necesita cambiar. Y voy a pasar ya para ir terminando creo que son 4 o 5 pasajes claves sobre la consejería bíblica. Solo para repasar las preguntas que hemos analizado esta mañana. ¿Para qué es suficiente la Biblia? Nosotros creemos para todos los problemas de la vida. ¿Qué es la suficiencia de las Escrituras? Son las palabras de Dios para conocerlo y vivir para Él. ¿Por qué es importante la suficiencia de las Escrituras? Revela muchas cosas acerca de nosotros. ¿Afirma por sí mismo la Biblia ser suficiente y tener todo lo que necesitamos para vivir la piedad? Claro que sí. ¿Cuáles son las categorías de la suficiencia? Ya las hemos visto. Y solo para terminar esta mañana, veamos estos 5 pasajes. El primero es Salmo 19, del 7 al 10. Y pasemos para el otro cuadro. Ahí, esa es una manera muy interesante de ver este salmo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es la palabra de Dios la que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El sencillo es como una puerta abierta donde entra y sale cualquiera. La Biblia tiene el poder de convertir a esa persona sabia. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los preceptos de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Siempre que leo esto me acuerdo de la historia de John MacArthur. Dice que un misionero que vivía en el campo, estaba fuera en el campo misionero, regresó y él quería que su familia tuviera la experiencia de una iglesia y de un coro grande. Antes de llegar al templo, un camión los arrolló y mató a toda su familia. Creo que solo él quedó vivo. John MacArthur llegó a la escena y no tenía palabras que decirle. Pero este misionero le dijo, ¿sabes qué, John? Yo quería que mi hija tuviera la experiencia de un coro grande, numeroso. Pero no creía o no sabía que mi niña iba a tener la experiencia de un coro angelical. Eso es cambiar la perspectiva de cómo vemos las cosas. Alumbra los ojos. No vemos las circunstancias difíciles como algo que me está matando, destruyendo. Es algo que Dios está usando para transformarme. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos juntos, deseables como el oro. 2 Timoteo 3, 16 al 17, ustedes se saben este pasaje. 2 de Pedro 1, 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Miren ustedes, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas. La palabra todas ahí en el griego significa ¿qué? Todas. Es lo mismo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos demos por su gloria y excelencia. Lo tenemos todo. 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis ¿para qué?
para toda buena obra. Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dar también con él? ¿El qué? Todas las cosas. ¿Hay algo que la Biblia no tiene y que nosotros necesitamos? Creo que no. Creo que la Biblia tiene todo lo que necesitamos. Y volviendo a Tren, creo que la Biblia tiene todo lo que Tren necesita. Pero en este caso, el consejero bíblico, después de haber estudiado varios pasajes con ella, terminó yendo a Salmos 55. Por cuestión de tiempo no vamos a ir al Salmo, pero cuando Tren leyó ese Salmo, y usted lo puede leer en su casa, fue increíble para ella. En ese momento ella se identificó con David, porque ella posteriormente se estaba cortando porque su mamá estaba haciéndole infiel a su marido. Entonces eso se dio a conocer en la iglesia y fue muy duro para ella y bien difícil. Entonces ellos estaban peleando, estaban gritando y trataban de ganarse la confianza de ella. Para ella fue un momento difícil que no hallaba qué hacer. Entonces llegó un momento que se cortó accidentalmente y cuando vio la sangre se desmayó. Y en ese momento de desmayo era para ella olvidar todos los problemas. Entonces empezó a cortarse porque cuando llegaban momentos de presión, su salida era cortarse, ver la sangre, desmayarse y que los problemas se fueran, cayendo obviamente esto en un hoyo más profundo. Cuando se encuentra con el Salmo 55 se da cuenta que David está en una situación similar a ella. Los que han dañado a David son personas similares. Se siente triste, se siente solo, se siente confundido, pero David hace algo. Empieza a orar, sigue orando y sigue clamando a pesar de la situación en la que está. Ese salmo fue suficiente para ayudar a Tren en los problemas que tenía en la vida. Vimos estos pasajes importantes sobre la suficiencia de las Escrituras, pero no solo estos pasajes son suficientes para la consejería bíblica. No me recuerdo los versículos, pero son como 32,000 versículos que tiene la Biblia, son suficientes para la consejería bíblica. Tenemos que buscar y tener la sabiduría para saber qué pasaje puede en ese momento ayudar a mi hermano o a mi hermana. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Qué maravilloso, qué gratificante, qué alentador saber que tenemos este recurso tan maravilloso. Perdónanos si descuidamos conocer, estudiar, aprender y memorizar este libro. Nos arrepentimos, me arrepiento de ello y te pido que me ayudes a conocer más este libro y que me den la sabiduría para poder ponerlo en práctica. Ayuda a mis hermanos a que puedan ser buenos consejeros bíblicos en su casa, en su trabajo, en la iglesia y donde quiera que estén. Oramos por ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.